Dios te bendiga mucho, que tengas un bendecido día, una bendecida tarde, una bendecida noche, como siempre compartimos, que en el momento que Dios manda la palabra, ella cumple el propósito para el cual Dios la envía. Entonces nosotros debemos estar tranquilos y confiados que siempre que llega la palabra de Dios llega a tiempo. Quería compartirte el capítulo 13 de Segunda de Reyes, la profecía final de Eliseo. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él le dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver al sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es tremendo y sobrenatural lo que sucede, lo que ocurre. Primero, porque sin que le diga nada, cuando viene el rey delante del profeta, el profeta ya sabía cuál era la necesidad. Y era en contra de los sirios y en contra de los enemigos, porque sabían que los iban a destruir. Entonces va en busca del profeta porque, como decimos siempre, el profeta representa a Dios. El profeta representaba a Dios mismo, porque a través del profeta Dios hablaba, corregía, amonestaba y aún acontecían los milagros. Entonces cuando él va al profeta, el profeta le dice: bueno, apuntá hacia el oriente, hacia aquel lugar de los enemigos, y así vas a destruirlo y a herirlos, porque ahora Dios es el que te respalda. Pero hay un pequeño detalle, porque cuando le dice que tenía que golpear el suelo, que van a representar su victoria, él simplemente lo hace 3 veces. Y ahí es donde se enoja el profeta, porque dice: si hubiera hecho esto 5 o 6 veces, los hubiera destruido por completo, pero solamente ahora vas a tener 3 victorias. Y cuando uno medita en eso, habla de la determinación que nosotros tenemos y de la constancia, porque a veces no logramos o no alcanzamos por el simple hecho de no perseverar, de no continuar, de no ver resultados a la primera, a la segunda o quizás hasta la tercera, y nos quedamos ahí. Y el Señor dice que no, que tenemos que perseverar y continuar, aunque todavía no veamos resultados. Hay que perseverar, porque es por medio del Señor que obtenemos la victoria y la bendición. Por eso debemos ser constantes en todas las áreas donde nos manejemos y donde nos movamos. La constancia es lo que nos va a dar la victoria siempre, la que nos va a ayudar a perseverar. Y dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dando a entender de que la perseverancia lo es todo. Aún en los negocios, en la vida ministerial, en cada área de nuestra vida, cuando somos perseverantes obtenemos la victoria. La mayoría no alcanza porque no persevera, porque no son constantes. Y no solamente queda la historia ahí, sino que termina con una resurrección, pero también es algo trágico lo que sucede, porque la unción de Eliseo no continuó. La unción de Eliseo fue simplemente a la tumba, murió ahí, porque el que tenía que haber continuado era Giezi, que era su criado, porque siempre el criado era el que continuaba el legado. Pero en este caso no pudo ser así, porque cuando Naamán había recibido su milagro, él había ido con muchas ofrendas, había ido con muchos bienes, los cuales eran para el profeta Eliseo, pero él los rechazó. Él no los quería, Dios no se lo había permitido, pero Giezi se corrompió y él sí los aceptó, y por causa de eso vino la lepra y vino consecuencia a su vida. Porque permitió cosas incorrectas en él y no pudo continuar con lo que Dios tenía. Entonces nosotros debemos meditar primeramente en la perseverancia que tenemos, si somos perseverantes y determinantes en cuanto a lo que tenemos que hacer, y no dejar que nada nos desvíe, no dejar que nada nos corrompa en el camino, porque eso puede ser el fin de nuestro propósito, el fin del plan que Dios tiene con nosotros, porque debemos buscar siempre la guía de Dios y buscar que nuestro corazón obre de manera correcta, que nuestro corazón pueda estar correctamente alineado con la voluntad de Dios, y para eso tenemos que mantener una relación con Él. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.